El Espíritu Santo revela: el diablo es el pitbull de Dios. Estás enfrentando ataques, puertas cerradas, noches sin sueño, pensamientos que no cesan. Sientes que algo invisible te empuja al abismo del agotamiento. Has orado, has buscado respuestas, pero parece que el cielo guarda silencio. Y justo cuando piensas que todo está fuera de control, que el enemigo está desatado y que Dios te ha abandonado, el Espíritu Santo susurra algo que rompe toda lógica humana. Ese ataque no es casual. El enemigo está en acción, pero no fuera del control. El diablo no se ha soltado. Él es el pitbull de Dios. Impactante, lo es, pero es también una de las verdades más incomprendidas en la vida cristiana, porque muchas veces confundimos el rugido con poder y el dolor con derrota, pero hay algo que los cielos te están gritando hoy. Cada movimiento del enemigo tiene un propósito eterno. Cada rugido, cada mordida, cada prueba que pareció injusta o inexplicable, fue permitida por un Dios que no improvisa. No, Dios no necesita plan B. Su soberanía es absoluta. Cuando miras la historia de Job, puedes ver que Satanás no podía tocar nada en su vida sin permiso. No movió un dedo hasta que Dios lo autorizó. Y cuando lo hizo, no fue para destruir a Job, sino para revelarlo, para que el universo supiera que su fe no dependía de bendiciones, sino de relación. Eso cambia todo, porque te muestra que el enemigo no es soberano. Él no crea caos sin orden. Es el perro guardián de las pruebas que forjan gigantes espirituales. Es feroz, sí, pero obedece comandos, y el problema no es el ataque, sino cómo lo interpretas. Si lo ves como derrota, caerás, pero si lo ves como plataforma, te elevarás. Porque hay algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas hoy. Si el infierno te está rugiendo, es porque el cielo te está formando. El rugido del enemigo muchas veces precede la manifestación de una nueva unción, de una nueva temporada, de una nueva autoridad. Es tiempo de dejar de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte, ¿para qué? Porque cuando entiendes el para qué, ya no huyes del rugido. Lo enfrentas con ojos abiertos, con rodillas dobladas y con la certeza de que el dueño del pitbull sigue sentado en el trono. Y aquí es donde este mensaje se convierte en un arma, porque no es solo una reflexión, es una estrategia espiritual. Vamos a recorrer 12 verdades reveladas directamente por el Espíritu de Dios, para que entiendas cómo opera el cielo cuando el infierno ladra. Cada tema fue preparado como una llave que abre la cárcel del miedo, la duda, la culpa o la confusión. Pero te advierto algo, este contenido no es para espectadores, es para guerreros, para gente que está lista para entender por qué la batalla se intensificó justo cuando más buscabas a Dios. Para creyentes que ya no quieren vivir de promesas, sino caminar en revelación. Porque si el Espíritu Santo está revelando que el diablo es el pitbull de Dios, es porque llegó la hora de dejar de temer al ladrido y empezar a confiar en la voz del pastor. Así que no te desconectes, no adelantes, no cierres los ojos espirituales, porque el primer tema que estás a punto de escuchar puede ser el que te libere de años de confusión y miedo mal interpretado. El cielo te va a hablar. Y esta vez lo va a hacer a través de algo que jamás pensaste, el rugido del enemigo. Cuando el infierno ruge, el cielo permite. Escucha esto, el infierno no se desata por accidente. Cuando todo parece ponerse en tu contra, cuando las fuerzas parecen conspirar para quebrarte y el caos parece avanzar sin freno, hay algo que el Espíritu Santo te dice en lo íntimo. No es casualidad. Es autorización, porque nada se mueve en la tierra sin que primero pase por el consejo del cielo. Ni un ataque, ni una pérdida, ni una lágrima se escapa del radar divino. Y cuando el diablo ruge, no lo hace libremente. Lo hace porque Dios permitió que se soltara la cadena, pero no para destruirte, sino para procesarte,
Muchos piensan que cuando son atacados es porque hicieron algo mal, pero en el reino de Dios, a veces eres atacado porque estás a punto de hacer algo correcto. Porque el infierno no reacciona al pasado, reacciona al futuro. Ataca antes de que se manifieste lo que Dios sembró en ti. No es un castigo, es una advertencia espiritual de que estás muy cerca de lo que Dios quiere cumplir. Por eso, lo que tú llamas crisis, Dios lo llama confirmación. Lo que tú llamas pérdida, el cielo lo llama preparación. Porque cuando el enemigo ruge, Dios está cocinando algo mayor en el horno invisible de tu historia. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué ruge un león? No es solo para asustar, es para marcar territorio. Pero el territorio que él ruge no le pertenece. Él ruge donde hay algo valioso. Si estás siendo rugido, es porque hay algo que él quiere impedir que tú veas, que tú actives, que tú creas. Y aquí es donde muchos fallan. Porque en lugar de mirar al cielo, se enfocan en el rugido. Se paralizan, se asustan, creen que están solos, que Dios los abandonó. Pero el silencio de Dios en la prueba no es ausencia, es supervisión. Él no grita cuando examina. Él observa en silencio para ver si aprendes a confiar, aun cuando no lo sientes, porque la fe no se mide cuando todo está bien. Se mide cuando todo parece mal, pero tú decides confiar igual. El Espíritu Santo hoy te revela algo más profundo. El diablo no es libre, es un siervo involuntario. No sirve por voluntad, pero sirve por diseño, y Dios lo usa, lo suelta, lo permite, porque sabe que el fuego purifica lo que es auténtico y destruye lo que es falso. Así como el oro necesita pasar por el fuego para brillar, tu fe también necesita del ataque para ser revelada, no desarrollada, revelada, porque ya la tienes, pero tiene que salir a la luz. Y eso solo pasa cuando el infierno ruge y tú decides no retroceder. Job no fue atacado por debilidad, sino por fortaleza. Satanás no lo escogió. Fue Dios quien dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Porque Dios sabía que Job no lo adoraba por cosas, sino por convicción, y sabía que el fuego no destruiría a Job, lo revelaría. El mismo proceso está ocurriendo en ti. Lo que estás viviendo ahora no es casualidad, es señal de que el cielo está por hacer algo nuevo contigo. Pero antes necesitas sacudir todo lo que es superficial. Por eso no te desesperes por el rugido. No huyas, no renuncies, no te preguntes por qué. Pregúntate para qué. Porque ese rugido tiene propósito. No fuiste diseñado para vivir huyendo del enemigo, sino para aprender a resistirlo, a discernirlo, a enfrentarlo. Y cuando eso ocurre, algo poderoso pasa. Ya no solo sobrevives a la prueba, sino que sales de ella con una autoridad que no tenías antes. Y esa autoridad no se compra, se gana en el campo de batalla, en el silencio, en la oscuridad, en el dolor. Y aquí viene el llamado. Deja de pedir que el enemigo pare. Pide que tu discernimiento aumente, que el fuego no apague tu fe, sino que la avive. Porque si el infierno está rugiendo, es porque el cielo está gestando algo que va a transformar tu vida. El rugido no es señal de derrota, es señal de promoción. Cuando todo parece más difícil, es porque estás a un paso de una revelación, de una unción, de una temporada nueva. Así que levanta tu cabeza. El infierno ruge, pero el cielo reina. El enemigo ataca, pero Dios supervisa. Y si Él lo permite, es porque confía en ti más de lo que tú confías en ti mismo. Hay algo grande delante, pero antes hay que pasar la puerta del rugido. ¿Estás listo para cruzarla? No pares ahora. El próximo tema te mostrará cómo cada prueba es una escuela celestial y cómo Dios forma soldados usando al enemigo como instrumento de forja. Sigue escuchando. Hay revelación en camino.
Dios nunca pierde el control. El diablo está sujetado a su voluntad. Uno de los errores más comunes en medio de una batalla espiritual es pensar que el enemigo se salió con la suya, que de alguna manera Dios fue tomado por sorpresa o que no intervino a tiempo. Pero esa visión es completamente contraria a la revelación de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos revela un Dios soberano, que no improvisa, que no reacciona, sino que gobierna todas las cosas con sabiduría eterna, incluso lo que parece caos. Job lo vivió en carne propia. Satanás no tocó ni un cabello de su cabeza sin antes pedir permiso. El Señor dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Job 1:12. ¿Te das cuenta? Dios no soltó el control, Él trazó límites. Y esos límites hasta hoy siguen vigentes. No importa cuán fuerte parezca el ataque, el enemigo sigue siendo un perro encadenado. Puede ladrar, pero solo muerde cuando Dios lo permite con un propósito eterno. Jesús reafirma esto en Lucas 22:31-32, cuando le dice a Pedro: «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». Esa frase es una joya espiritual. Satanás pidió y Jesús oró. ¿Lo entiendes? Cada vez que el infierno se organiza contra ti, el cielo ya está intercediendo a tu favor. Cristo no solo permite la prueba, sino que intercede durante ella. No estás solo en la batalla. El propósito de Dios no es exponer tu debilidad, sino fortalecer tu fe. Y eso solo se logra cuando todo parece derrumbarse, y aún así decides creer. Cuando sientes que el diablo está rugiendo a tu alrededor, y aún así doblas tus rodillas. Esa es la fe que conmueve el cielo. Esa es la fe que resiste el día malo. Recuerda la promesa de 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». Dios mide cada lucha, calibra cada presión, examina cada lágrima antes de permitir que algo te toque. Nada está fuera de su soberanía. Y cuando sabes esto, el temor pierde su poder. Así como Jesús calmó la tormenta con una sola palabra, Él puede silenciar cualquier ataque en un instante. Pero a veces no lo hace porque la tormenta está cumpliendo su propósito. Está revelando tu fundamento. Está probando tu confianza. Está separando lo superficial de lo profundo, y después de la tormenta saldrás más fuerte, más maduro, más lleno del Espíritu Santo. Por eso, si estás atravesando una guerra ahora mismo, no entres en pánico. Recuerda, Dios no perdió el control, solo está permitiendo que el enemigo sea parte del proceso que te llevará a un nivel mayor de fe y autoridad. En el próximo tema, descubrirás cómo identificar cuándo una lucha espiritual es una señal de promoción divina y no de castigo. Prepárate porque lo que viene a continuación va a abrir tus ojos y activar tu discernimiento espiritual. Cuando la guerra espiritual es una promoción del cielo y no un castigo. El error más común en medio de una crisis espiritual es pensar que Dios nos está castigando, que si el infierno nos ataca es porque hicimos algo mal. Pero el Espíritu Santo revela que, en muchas ocasiones, el rugido del enemigo no es señal de condenación, sino de promoción. Y lo que parece caos es en realidad la antesala de una elevación espiritual. Job no estaba bajo juicio, estaba bajo examen. No fue castigado por sus errores, sino seleccionado por su fidelidad. El mismo Dios lo presentó ante Satanás diciendo: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Job 1:8. Dios mismo presumió de su siervo. Entonces, ¿por qué la tormenta?
porque su carácter iba a ser afinado, su fe purificada como el oro y su testimonio multiplicado para las generaciones. ¿Te das cuenta? A veces, cuando todo se sacude, no es que hiciste algo mal, sino que estás a punto de ser usado en algo mucho más grande. Y es aquí donde el mensaje de este video se vuelve vital. El Espíritu Santo revela: el diablo es el pitbull de Dios. No actúa sin cadena, no se mueve sin permiso, y muchas veces sus ataques no son más que señales de que estás en la ruta correcta. Si no fueras una amenaza, no serías un objetivo. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Lo ves? La oposición no niega tu llamado, lo confirma. Hay momentos en los que el infierno entero se levanta porque el cielo está a punto de abrirse sobre tu vida, porque estás cruzando una frontera espiritual que cambiará la historia de tu familia, de tu iglesia, de tu generación. No lo tomes como castigo, tómalo como señal, como lo fue para José cuando fue vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que estaba siendo olvidado, pero en realidad Dios lo estaba posicionando, lo estaba formando, lo estaba preparando para gobernar. En 2 Corintios 4:17 Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estás viviendo ahora, aunque duela, está produciendo algo eterno, algo que el enemigo jamás podrá destruir. Estás siendo transformado en medio del fuego. No subestimes lo que estás enfrentando. No lo minimices, pero tampoco lo exageres. Mira la batalla con ojos espirituales. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué estás formando en mí a través de esto? Porque mientras más fuerte es la guerra, más grande es el depósito que Dios quiere confiarte. Y si hoy estás rodeado de oscuridad, recuerda, el Espíritu Santo revela: el diablo es el pitbull de Dios. Está ladrando porque ya olfateó tu destino. Está resistiendo porque sabe que tu testimonio va a liberar a otros. Está rugiendo porque pronto verás lo que Dios prometió. Y en el próximo tema, vamos a profundizar en cómo transformar cada ataque del enemigo en un trampolín hacia tu propósito profético, con principios que cambiarán tu manera de orar y de resistir. No te detengas. La guerra no es el final. Es el principio de algo sobrenatural, del rugido del enemigo al susurro del Espíritu, cuando el infierno revela tu posición celestial. Hay un momento crucial en cada batalla espiritual en que el alma necesita decidir si prestará atención al rugido del enemigo o al susurro del Espíritu Santo. Y es en ese silencio entre un ataque y la siguiente oración donde se define tu posición. Víctima del miedo o guerrero de la fe. El enemigo grita para intimidar, pero el Espíritu Santo habla bajo para que te acerques. ¿Lo escuchas? Mientras el diablo ruge como león, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8, el Espíritu guía con voz suave, llevándote por caminos de rectitud por amor a su nombre, Salmo 23:3. Es en medio del estruendo que el Espíritu revela: el diablo es el pitbull de Dios, y si estás siendo atacado con furia es porque estás cargando un propósito que el infierno teme. La estrategia del enemigo no es aleatoria. Él apunta sus ataques a donde el cielo ha depositado promesas. Como en el caso de Moisés. Cuando nació, el faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos varones. ¿Por qué? Porque el libertador estaba en camino. El infierno supo antes que muchos que Moisés era una amenaza. Lo mismo ocurrió con Jesús. Cuando los sabios anunciaron su nacimiento, Herodes ordenó una masacre. ¿Coincidencia? No. Es una señal espiritual. Cuando el infierno ataca, el cielo está enviando algo poderoso.
Por eso, cada vez que sientas que el peso es demasiado, que el rugido te sacude, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa no es una frase motivacional, es una declaración legal, es un decreto celestial. El diablo ruge, pero está encadenado por la voluntad soberana de Dios. No puede tocar lo que Dios ya redimió. No puede destruir lo que Dios ya firmó con sangre. Y esto es vital. Cuando el Espíritu Santo revela tu verdadera posición en Cristo, el enemigo cambia su estrategia. Ya no ataca solo para hacerte caer, sino para evitar que avances. Porque sabe que si descubres quién eres en Dios, se rompe su dominio sobre tu mente, tus emociones y tus decisiones. ¿Y cómo responde el Espíritu? Dándote discernimiento, dándote visión, recordándote que el pitbull de Dios solo se desata hasta donde el Padre permite y que cada ladrido puede ser vencido con una palabra de fe. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No luchas contra personas, luchas contra estructuras espirituales que tiemblan cuando oras, ayunas y proclamas la palabra. Así que la próxima vez que escuches el rugido, no te escondas. Corre al lugar secreto, refúgiate en la presencia, y desde ahí responde como David ante Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. En el próximo tema vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo convierte las cadenas del enemigo en llaves de autoridad y cómo tus momentos de debilidad pueden transformarse en armas espirituales de guerra. Porque sí, el diablo puede rugir, pero el Espíritu Santo revela. El diablo es el pitbull de Dios y tú no estás solo cuando la mordida más fuerte anuncia la liberación más grande. Hay momentos en los que el enemigo no solo ruge, muerde. Sientes el dolor en carne viva. Te traicionan quienes prometieron estar. Se rompe lo que creías sólido. Se cae lo que construiste por años. Y justo cuando parece que ya no puedes más, ahí viene otra embestida. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Pero el Espíritu Santo te responde: cuando la mordida más fuerte aparece, es porque la liberación más grande está por manifestarse. El diablo no ataca al azar. Él sabe cuándo estás cerca del rompimiento espiritual. Él huele el nacimiento de una nueva temporada, percibe el sonido de cadenas que están por romperse, intuye que tus rodillas dobladas están provocando terremotos invisibles en el reino de las tinieblas, y por eso ataca con fuerza. Porque no le teme a tu presente, le teme a lo que estás por liberar. Mira el ejemplo de Moisés. Justo antes de liberar al pueblo, Faraón aumentó la carga sobre los esclavos, les pidió producir lo mismo sin recursos. ¿Por qué? Porque el infierno sabe que justo antes de la libertad viene el caos. La mordida más dolorosa ocurre en la antesala del éxodo. Es el último intento del enemigo para distraerte, para romperte, para hacerte creer que Dios se olvidó de ti. Lo mismo ocurrió con Jesús. Su mayor batalla fue en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Ahí sudó sangre. Ahí pidió que, si era posible, la copa pasara. ¿Por qué fue tan intensa la presión? Porque estaba a horas de abrir el camino a la salvación eterna. No fue casual que el infierno rugiera con fuerza en ese punto. Fue una confirmación. El cielo estaba a punto de liberarte. Y si Jesús no retrocedió, tampoco tú lo harás. Cuando la mordida llega, el dolor intenta silenciarte. Pero ahí es donde debes hacer lo opuesto. No calles. Grita promesas. Declara la palabra. No porque sientas que todo va bien, sino porque crees que Dios sigue siendo fiel, incluso en el fuego. Romanos 8:18 dice:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no viene después de la calma, sino después de la mordida. Estás sangrando emocionalmente. ¿Sientes que el rugido se convirtió en ataque? No es tu fin, es tu señal. Hay algo que el infierno quiere evitar a toda costa, que tú veas lo que estás a punto de vivir. Por eso la presión aumenta, por eso el fuego se intensifica, porque lo que viene es liberación, es unción fresca, es activación de algo que estaba detenido. Pero aquí hay una clave: no luches con tus fuerzas, porque la mordida del enemigo no se vence con gritos humanos, se vence con fe, con rodillas en tierra, con la espada del Espíritu. Recuerda, la unción no viene sin presión. El aceite solo fluye cuando la oliva es prensada, y el llamado solo se revela cuando la prueba alcanza su punto más alto. No pidas que pare la mordida, pide que aumente tu discernimiento, que veas más allá del dolor, que entiendas que si el pitbull está enfurecido, es porque estás cargando algo tan poderoso, que las tinieblas se estremecen al saber que no te rendiste. Tú no fuiste diseñado para retroceder, fuiste formado para resistir y avanzar. Entonces, abre tus ojos espirituales. Mira el patrón. Antes de cada liberación en la Biblia, hubo guerra. Antes del Mar Rojo, hubo persecución. Antes de la resurrección, hubo sepulcro. Antes de la multiplicación, hubo hambre. Y antes de tu liberación, hay presión. Pero no cualquier presión. Es la presión profética que anuncia el rompimiento de cadenas invisibles. No estás solo. El cielo pelea contigo. Ahora, respira profundo y declara esto con fe. Estoy sangrando, pero estoy a punto de ver mi libertad. El infierno mordió, pero Dios ya decretó mi victoria. Esa palabra no es un consuelo emocional, es una orden divina, porque si aún estás de pie, aún estás en guerra, y si aún estás en guerra, aún puedes ganar. En el próximo tema descubrirás cómo el enemigo ataca tu identidad para robarte la herencia que ya fue comprada con sangre. Prepárate para reconocer sus mentiras y levantarte con la verdad que te hace libre. El blanco favorito del infierno, tu identidad espiritual. Cuando el infierno ruge, no siempre busca tu destrucción física primero. Su blanco predilecto es más sutil, pero más devastador: tu identidad. Porque si logra confundir quién eres en Cristo, ya no necesita atacarte con fuerza. Tú mismo entregarás tu autoridad. El enemigo no teme tanto a lo que haces, sino a lo que eres. Y si logra nublar tu entendimiento sobre tu identidad celestial, ya desarmó gran parte de tu propósito. Desde el principio esta ha sido su estrategia. En el Edén no vino con un arma, vino con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? No atacó el cuerpo de Eva, atacó su percepción de Dios y, por consecuencia, su identidad. Lo mismo hizo con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿lo ves? No comenzó cuestionando su poder, sino su posición, porque el infierno sabe que si tú dudas de tu posición como hijo, ya perdiste acceso a la herencia. Hoy el Espíritu Santo te revela una verdad que desarma toda confusión. Tú no eres definido por lo que vives, sino por lo que fuiste llamado a ser. El dolor no define tu identidad. La traición no borra tu llamado. La caída no cancela tu adopción. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es tu base, tu raíz, tu núcleo, y desde ahí nace toda guerra espiritual. Porque si el diablo logra convencerte de que eres indigno, sucio, olvidado o irrelevante, ya no necesita perseguirte. Tú mismo dejarás de orar con poder, de interceder con fe, de caminar con certeza. Es como si el pitbull ladrara y tú,
en lugar de recordar quién lo controla, huyeras creyendo que ya no eres digno de estar cerca del dueño. Pero hoy, esa mentira se rompe. Hay algo que debes recordar en cada ataque. No estás siendo probado porque eres débil, sino porque tu posición en Cristo incomoda al infierno. Gálatas 4:7 declara: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No eres huérfano, no estás a merced del caos, no eres cualquier soldado, eres coheredero con Cristo. Esa posición lo cambia todo. Es por eso que el Espíritu Santo quiere reactivar en ti una memoria espiritual. Que recuerdes lo que el cielo ya escribió sobre ti. Que vuelvas a oír el eco de aquella voz que te llamó por nombre cuando estabas en el vientre. Que entiendas que tus guerras no son porque fuiste olvidado, sino porque fuiste marcado. Porque cuando el infierno ve a alguien que se parece al Hijo de Dios, se desespera, y entonces lanza su rugido, esperando que tú lo olvides. Pero no lo harás. Tu identidad es tu mayor escudo, no tu apariencia, no tu reputación, no tus logros. Tu identidad como hijo de Dios es lo que activa las promesas, lo que te da acceso al poder, lo que te permite resistir aun cuando el rugido se convierte en marea. Y cuando entiendes quién eres, ya no tiemblas ante el ataque. Levantas los hombros, elevas el rostro y dices: sé quién soy y no voy a retroceder. Isaías 43:1 afirma: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa palabra no es poesía espiritual, es autoridad legal. Cuando el enemigo viene con etiquetas falsas, fracasado, culpable, débil, pecador, tú respondes con la verdad eterna: redimido, perdonado, amado, hijo. Y el infierno retrocede. El rugido del enemigo no puede cancelar tu adopción. La mordida no puede borrar tu propósito. El ruido no puede anular el decreto. Eres hijo. Y eso es lo que más teme el infierno. Porque un hijo que sabe quién es, ora con audacia, adora con profundidad y camina con fuego en los ojos. No negocia, no se rinde, no vende su primogenitura por un plato de emociones temporales. Entonces, hoy decide: deja de vivir como esclavo cuando ya fuiste coronado como heredero. Deja de temer como víctima cuando fuiste armado como guerrero. Porque el Espíritu Santo no solo revela que el diablo es el pitbull de Dios, también te recuerda que tú eres el hijo del dueño. Y si el Hijo te hizo libre, eres verdaderamente libre. En el próximo tema vas a descubrir cómo el Espíritu transforma tus debilidades en armas invisibles que desarman al enemigo en el campo espiritual. No te detengas ahora. Estás despertando a tu verdadera posición, el poder de tus debilidades. Cuando lo que te quebró se convierte en tu arma. Hay momentos en los que te preguntas por qué Dios no quitó esa herida, ese recuerdo, ese defecto. Te ves al espejo espiritual y sientes que hay partes de ti que siguen rotas, que no encajan con la imagen de un guerrero de fe. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que romperá tu forma de interpretar tus debilidades. Aquello que el enemigo usó para avergonzarte, Dios lo transformará en la espada que vencerá al mismo infierno que te atacó. La estrategia del cielo siempre ha sido contracultural. El mundo dice: esconde tus debilidades. Dios dice: entrégamelas. Porque donde tú ves un defecto, Él ve una puerta para su gloria. Donde tú ves una fractura, Él ve un canal para su poder. Así lo dijo Pablo en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí donde se quiebra toda lógica humana. Dios no te llama porque eres fuerte. Te llama porque sabe que en tu fragilidad su gloria puede brillar sin competencia. Porque lo que te avergonzó ayer, mañana será tu testimonio. Y lo que casi te mató, hoy es lo que te da autoridad.
El Espíritu Santo revela que el enemigo no desperdicia munición en terreno estéril. Si te atacó en un área, es porque ahí había un diseño profético. Pero si resististe, si no moriste, es porque Dios aún piensa usar lo que el infierno quiso enterrar. Mira a Moisés. Su mayor inseguridad era su forma de hablar. «Soy torpe de lengua», dijo, pero fue precisamente con esa boca que desafió al faraón. Fue esa misma lengua que declaró libertad para un pueblo entero. Dios no lo sanó antes de enviarlo. Lo usó quebrado, para que el poder no estuviera en el vaso, sino en el aceite, para que el protagonismo no fuera del barro, sino del alfarero. Y lo mismo con Pedro. Su temperamento explosivo lo llevó a negar al Maestro, pero después del fuego del Espíritu, esa misma pasión fue redimida. El hombre que temía a una sirvienta se convirtió en el predicador que hizo temblar a Jerusalén con una sola predicación. ¿Por qué? Porque sus debilidades no fueron borradas, fueron redimidas. Eso es lo que el cielo está haciendo contigo. Dios no desperdicia tu dolor, no ignora tu pasado, lo recicla, lo transforma en testimonio, en espada, en autoridad, porque cuando alguien que fue herido ministra sanidad, hay peso en sus palabras. Cuando alguien que fue traicionado predica fidelidad, el cielo respalda su voz. Y cuando alguien que fue quebrado decide adorar, esa adoración abre cielos que otros no pueden tocar. Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Pero hay algo más profundo en esa promesa. Las armas pueden ser forjadas, pueden ser levantadas, pueden ser apuntadas, pero si tú decides permanecer en Cristo, esas armas se romperán solas, y más aún, Dios puede usarlas en tu favor. Como lo hizo con José, que dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50:20. ¿Lo ves? El plan del enemigo fue convertido en promoción celestial. Tus debilidades, bajo la cobertura del Espíritu, se convierten en llaves. Llaves que abren cárceles, que sanan a otros, que enseñan compasión, porque el que nunca cayó no sabe cómo levantar a otros. Pero tú sí sabes. Tú caíste, lloraste, clamaste, fuiste levantado. Y ahora cada cicatriz tiene voz, cada herida cerrada se vuelve un altar, y cada derrota superada un arma que el infierno no puede detener. Por eso hoy deja de orar para que Dios borre tu pasado, ora para que lo redima, para que ese divorcio, esa adicción, esa traición, ese fracaso, ese abuso, ya no sea una cadena, sino un testimonio. Porque cuando tú entregas tu debilidad al Espíritu Santo, Él no te devuelve un parche, te da una espada. Y esa espada no solo corta el pasado, también abre camino al futuro. En el próximo tema vamos a ver cómo tu resistencia en la oscuridad te posiciona para gobernar en la luz. Porque sí, el rugido del enemigo fue real, pero aún más real es la voz de Dios que te levanta y te arma para transformar generaciones. La resistencia en la oscuridad. Cómo tu constancia en el dolor te prepara para gobernar en la luz. La mayoría quiere la corona, pero pocos aceptan el horno. Todos desean gobernar, pero no todos soportan la noche oscura del alma, donde Dios forma reyes con lágrimas y coronas con cicatrices. Y el Espíritu Santo quiere revelarte hoy que no hay autoridad sin proceso, no hay gobierno sin resistencia, y que el secreto de tu futuro está oculto en cómo caminas hoy en medio de la oscuridad. Nadie ve el árbol cuando aún es semilla bajo tierra. En ese tiempo silencioso, sin aplausos, sin reconocimiento, lo único que sostiene es la raíz. Y la raíz se forma en lo invisible,
Así es el proceso de Dios. Él permite que camines por estaciones donde nadie te aplaude, donde el dolor parece interminable, donde las promesas parecen lejanas, pero donde Él está formando raíces profundas que luego sostendrán la gloria que vendrá. Mira a David, fue ungido como rey mientras aún olía a oveja. Pero después de la unción no vino el trono, vino el desierto, vino la cueva, vino la persecución, vino la traición. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando en la oscuridad al hombre que reinaría con sabiduría en la luz. Y es esa escuela del dolor, esa universidad del quebranto, lo que separa a los que solo sueñan de los que son llamados a gobernar con propósito eterno. La resistencia en el sufrimiento no es pasiva, es un acto de guerra. Es decirle al infierno, no me voy a mover, aunque todo me duela. No voy a retroceder, aunque no entienda. No dejaré de orar, aunque no escuche respuesta. Porque sé que estoy siendo formado, no olvidado. Procesado, no rechazado. Promovido, no abandonado. El apóstol Pablo lo escribió con fuego en el alma. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Esa tribulación no es castigo, es entrenamiento. Es el gimnasio del alma donde tus músculos espirituales están creciendo. Y aunque no veas el resultado ahora, cuando llegue tu momento, sabrás que cada lágrima fue inversión en la unción que cargarás. Jesús mismo pasó por esa oscuridad. El huerto de Getsemaní fue su campo de resistencia. Allí sudó sangre. Allí fue abandonado por sus amigos. Allí el rugido del infierno quiso quebrarlo. Pero fue en esa oscuridad que decidió obedecer. Fue allí que dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue esa rendición silenciosa la que activó la mayor autoridad del universo. Porque la cruz fue victoria, no derrota. Fue trono, no castigo. Tu resistencia hoy está siendo anotada en el cielo. Cada vez que no cedes al miedo, estás construyendo corona. Cada vez que decides perdonar, estás empuñando cetro. Cada vez que amas sin ser amado, estás demostrando que la luz en ti es más fuerte que la oscuridad que te rodea. Romanos 8:18 lo declara sin rodeos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no es para después de la muerte solamente, es para esta vida también. Es la autoridad de un hijo maduro, de alguien que no solo sobrevive, sino que gobierna sus emociones, su mente, sus decisiones, porque ha sido probado en fuego y no fue consumido. Dios no está buscando solo creyentes emocionales. Está formando gobernantes espirituales, personas que no cambian su fe por circunstancias, que no negocian su identidad por aprobación, que no necesitan ver para creer, porque ya creyeron en medio de la cueva. Esos son los que el cielo está posicionando en esta hora, y tú estás siendo preparado para eso. Así que si hoy estás en la oscuridad, resiste. Si nadie te ve, si nadie te aplaude, si todo parece silencioso, no estás fuera del plan, estás en la antesala del trono. Estás siendo afinado como instrumento de guerra. Y lo que Dios va a hacer contigo será visible, pero no será improvisado. Será el fruto exacto de tu constancia invisible. En el próximo y último tema, vamos a revelar el desenlace profético de este proceso. Cómo todo lo que viviste se alinea con el llamado eterno de Dios y cómo caminarás en una autoridad que no se hereda ni se finge, se forja en batalla. El rugido no fue el final, el pitbull de Dios. Solo anuncia tu ascenso. Llegamos a la última revelación. Y no es un cierre, es una activación. Porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. El Espíritu Santo ha estado revelando
capa por capa, cómo el infierno rugió no para destruirte, sino para anunciar tu ascenso. El rugido no fue la sentencia de tu final, fue la señal de tu entrada a un nuevo nivel. Lo que parecía pérdida era inicio. Lo que parecía muerte era renacimiento. Porque cuando el diablo ruge, Dios está posicionando. El enemigo gritó. Las pruebas llegaron, las lágrimas corrieron, las noches fueron largas, las traiciones te rasgaron el alma, pero a pesar de todo, aquí estás, de pie, no intacto, pero sí más fuerte, no ileso, pero sí más sabio, no ilusionado, pero sí encendido, porque el fuego no te apagó, te refinó, te reveló, te devolvió a la esencia, y el Espíritu Santo te ha estado preparando para algo que no tiene comparación, tu activación espiritual total. Recuerda esta verdad eterna: el diablo no es libre, es el pitbull de Dios. Gruñe, ladra, muerde, pero solo hasta donde el Padre lo permite, y lo que parecía un ataque sin sentido fue una herramienta exacta para pulir tu carácter, para eliminar impurezas, para activar tu discernimiento, para enseñarte a pelear no como víctima, sino como heredero. Génesis 50:20 resume todo este proceso con claridad celestial. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves? No fue suerte, fue propósito, no fue azar, fue alineamiento. Y ese mismo principio está operando sobre tu vida ahora. Lo que te quebró, te colocó. Lo que te hirió, te formó. Lo que te dolió, te despertó. Hay batallas que no fueron para matarte, sino para hacerte insensible a la opinión de los hombres, para que ya no dependas de aplausos, ni de aprobación, ni de reconocimiento. Ahora caminas por convicción, no por emociones. Ahora avanzas con visión, no por vista. Y esa es la autoridad que el cielo entrega a los que han sido formados por el proceso, no por el escenario. El Espíritu Santo no solo quiere consolarte hoy, quiere enviarte, quiere ungirte con una nueva dimensión de fe, una fe que no se doblega ante el rugido, una fe que no retrocede ante la tormenta, una fe que sabe quién tiene la última palabra, y esa palabra no la tiene el rugido, la tiene el pastor. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es tu seguridad, esa es tu ancla, estás en su mano. Fuiste procesado pero no perdido, fuiste zarandeado pero no desechado, fuiste probado pero ahora estás listo, y este es el llamado: deja de huir, deja de temer. Deja de resistir a un proceso que solo quería mostrarte quién eres realmente. Porque lo que Dios va a hacer contigo no lo hará porque mereces, sino porque fuiste fiel en el quebranto. Porque no abandonaste la fe cuando todo parecía perdido. Porque confiaste cuando no veías y adoraste cuando todo en ti quería rendirse. La revelación final es esta: el rugido del enemigo fue el eco de una nueva temporada anunciándose. Y ese pitbull que parecía tu fin, solo fue la trompeta que anunció tu inicio. Levanta tu cabeza, ajusta tu armadura, afina tu oído, porque el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Y si el infierno rugió, fue porque el cielo habló primero.